Nadie en la mansión hablaba de otra cosa que no fuera el silencio. No un silencio elegante ni cómodo, sino uno cargado de miedo, de frustración y de miradas que evitaban el tema principal. El hijo único del millonario había nacido sordo. Desde el primer día, los médicos fueron claros. El niño no reaccionaba a sonidos, no giraba la cabeza, no lloraba cuando había ruido. Los exámenes confirmaron lo que los padres temían escuchar, aunque él jamás podría hacerlo. El millonario, un hombre acostumbrado a controlar mercados, empresas y destinos ajenos, se encontró por primera vez impotente. Podía comprar hospitales, traer especialistas del extranjero, pagar las mejores tecnologías, pero no podía comprar una solución inmediata. Su esposa, devastada, se culpaba en silencio. La casa, antes llena de reuniones y risas falsas, se volvió un lugar tenso, casi triste. Con el paso de los años, el niño creció rodeado de lujos pero aislado emocionalmente. Tenía juguetes caros, maestros privados, terapias interminables. Sin embargo, algo faltaba. Los empleados lo trataban con distancia como si tuvieran miedo de equivocarse. Nadie sabía realmente cómo comunicarse con él. Todos seguían instrucciones estrictas, no improvisar, no tocarlo sin permiso, no perder el tiempo, intentando hablarle. El padre, aunque lo amaba, se refugiaba en el trabajo. Cada fracaso en la comunicación le recordaba algo que no podía arreglar con dinero. A veces observaba a su hijo desde lejos jugando solo en el jardín, y sentía una mezcla de amor y culpa que no sabía expresar. Fue entonces cuando llegó ella. La empleada era nueva, joven, sencilla, sin títulos rimbombantes ni currículum impresionante. Venía de una familia humilde y había aceptado el trabajo como limpieza y apoyo general en la casa. Nadie esperaba nada especial de ella. Para el millonario, era solo otra trabajadora más. Desde el primer día, algo llamó la atención de la empleada, el niño. Notó cómo observaba todo con una intensidad especial, cómo sus ojos seguían los movimientos de las manos, cómo reaccionaba a vibraciones en el suelo o a cambios de luz. Mientras otros lo veían como el niño sordo, ella vio a un niño atento, curioso y lleno de vida. Un día, mientras limpiaba cerca del jardín, el niño se acercó. No habló, claro, pero la miró fijamente y señaló un pájaro que saltaba entre las plantas. Ella sonrió. Instintivamente, comenzó a imitar con las manos el movimiento del ave. El niño abrió los ojos, sorprendido, y respondió copiando el gesto. Por primera vez, alguien había entrado en su mundo sin palabras. A partir de ese momento, se creó una rutina secreta. Cada vez que podía, la empleada se detenía unos minutos con él. No le hablaba. Usaba gestos, expresiones faciales, dibujos en el aire. Le enseñaba cosas simples: comer, dormir, jugar, sentir. No sabía lenguaje de señas formal, pero entendía algo más importante: la comunicación no siempre necesita sonido. El niño comenzó a buscarla. La esperaba. Sonreía cuando la veía. Sus manos se movían con más seguridad, creando su propio lenguaje improvisado. Algo en él estaba despertando. Los otros empleados empezaron a notarlo. El niño está diferente, decían en voz baja. Está más despierto, más feliz. Algunos pensaron que era coincidencia. Otros sospechaban que la empleada estaba perdiendo el tiempo y descuidando su trabajo. El día que todo cambió llegó sin aviso. El millonario había organizado una reunión importante en la mansión. Socios, inversionistas y personas influyentes llenaban el salón principal. El niño, como siempre, estaba apartado, sentado en una esquina con una tableta, aislado del ruido que no podía escuchar pero sí sentir. La empleada entró para servir bebidas. Al pasar cerca del niño, notó que estaba inquieto. Sus manos temblaban. El suelo vibraba con las voces y pasos de tanta gente. Sin pensarlo demasiado, se arrodilló frente a él y comenzó a hacer movimientos lentos con las manos, mirándolo a los ojos, respirando profundo para que él la imitara. El niño la siguió. Poco a poco, se calmó. Alguien lo notó. Uno de los invitados señaló la escena. ¿Qué está haciendo?, preguntó en tono molesto. El millonario giró la cabeza y vio a la empleada interactuando con su hijo en medio de la reunión. Su rostro se endureció. Iba a levantarse para detenerla. Entonces ocurrió algo inesperado. El niño se puso de pie. Caminó hacia el centro del salón, tomó las manos de la empleada y, con movimientos claros y decididos, comenzó a comunicarse.
No eran gestos aleatorios, eran ideas, emociones. Señaló su pecho, luego a su padre. Sonrió, hizo un gesto que todos entendieron sin necesidad de sonido: amor. El salón quedó en completo silencio. El millonario sintió que el aire le faltaba. Nunca había visto a su hijo expresarse así. Nunca lo había visto tan seguro, tan presente. Todos los invitados observaban, impactados. Nadie se reía, nadie hablaba. La empleada, nerviosa pero firme, continuó. Con gestos suaves tradujo lo que el niño expresaba. No con palabras exactas, sino con sentido. Explicó cómo el niño entendía el mundo, cómo sentía, cómo pensaba. Habló de vibraciones, de miradas, de emociones. Habló de un niño que no estaba roto, solo era diferente. El impacto fue total. El millonario se acercó lentamente. Se arrodilló frente a su hijo, algo que jamás hacía ante nadie. Intentó imitar un gesto que había visto muchas veces pero nunca se había atrevido a usar. El niño lo miró, dudó un segundo, y luego sonrió. Ese momento cambió la vida de todos. Después de la reunión, el millonario pidió hablar con la empleada. Lejos de despedirla como algunos temían, le pidió perdón. Por no haber visto antes lo que ella vio. Por haber confundido silencio con vacío. Por haber dejado que el miedo dirigiera su relación con su propio hijo. A partir de ese día todo fue diferente. El millonario contrató expertos en lenguaje de señas no solo para su hijo, sino para toda la familia y el personal de la casa. Quería que el niño nunca más se sintiera excluido en su propio hogar. La empleada dejó de ser solo la empleada. Se convirtió en alguien fundamental en la vida del niño. No por milagros ni actos mágicos, sino por algo mucho más poderoso: humanidad. El niño comenzó a florecer. Aprendió a comunicarse, a expresarse, a mostrar su inteligencia y sensibilidad. En la escuela destacó, no a pesar de su sordera, sino con ella. Aprendió a leer labios, a escribir, a usar tecnología adaptada. Pero, sobre todo, aprendió que su voz existía, incluso sin sonido. El millonario también cambió. Empezó a hablar públicamente sobre la discapacidad, sobre inclusión, sobre la importancia de escuchar de verdad. Financió programas educativos y apoyó a familias que vivían lo mismo que él había vivido en silencio. Todo porque una empleada hizo algo que nadie más se atrevió a hacer: mirar al niño no como un problema, sino como una persona. La historia se difundió, no por escándalo, sino por inspiración. La gente no hablaba del dinero del millonario, sino del gesto simple que lo cambió todo. De cómo, a veces, el mayor impacto no viene de grandes discursos ni tecnologías caras, sino de un momento de conexión real. El hijo del millonario no recuperó el oído. No fue un milagro, en ese sentido. Pero recuperó algo mucho más importante: el derecho a ser escuchado a su manera. Y todos los que presenciaron aquel día en la mansión aprendieron una lección que jamás olvidarían: no es el sonido lo que define la comunicación, sino la voluntad de entender al otro. Desde entonces, cada vez que alguien entra a esa casa, hay algo diferente en el ambiente. No es más silencioso. Es más consciente. Más humano. Porque el verdadero shock no fue lo que hizo la empleada, sino lo que todos entendieron gracias a ella.